Tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la sesión número 2. En este caso, si ustedes recuerdan, la sesión número 1 hemos hablado sobre el desarrollo inicialmente de los antecedentes de sismicidad global en todo nuestro planeta. Hemos visto también los efectos de la subducción en el continente, lo que pasa con la placa de Nazca, la placa sudamericana, la formación de una placa altiplano, que eso también lo hemos detallado. Ya conocemos el concepto del silencio sísmico. Hemos hablado también sobre algunos modelos sísmicos globales y hemos hablado sobre la falla de Mandillapecua, ¿no? Bueno, en función a todo esto hemos empezado a identificar regiones de mayor riesgo sísmico. Esto hemos empezado a ver, a detallar por qué se dan estas gráficas, ¿no? Y es prácticamente por la topografía de La Paz, hablábamos en su principal acápite. Les comento que es interesante las charlas que continuamente tenemos con distintos profesionales y me ha tocado ver la oportunidad hace poco de hablar con un geólogo que conoce muy bien el tema de la formación de unidades litológicas en Santa Cruz. Y lo que me comenta es que debido a los sismos, muchos de los suelos pueden activarse en cuanto a licuefacción. Entonces, cuando hablábamos de que en La Paz se activaban los deslizamientos a raíz de un movimiento telúrico, en Santa Cruz sucedía lo propio, pero bajo el concepto de suelos granulares como la arena y los pantanos que tienen allá, teníamos entonces las turbas que le llaman, teníamos efectos y los niveles freáticos altos también, ¿no? Tenemos entonces efectos de liquefacción, entonces es algo que podíamos complementar en este tema. También habíamos visto esto, ¿no? La USGS, que prácticamente es la Unidad de Estudios Geológicos de los Estados Unidos, donde podíamos detallar ya algunos factores importantes, ¿no? También vimos aquello, esto es lo importante, ¿no? Que no sé si hemos ingresado ya a esta parte. Creo que ya habíamos visto este tema de la aceleración pico horizontal, en ese caso la aceleración del suelo, con un 10% de probabilidad de excedencia en 50 años, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito más de esto con respecto a la normativa, ¿ya? A ver qué tenemos acá. Tenemos algunos gráficos también. En este caso han sido publicados en los periódicos. En este caso, fíjense, la fuente es del Observatorio de San Calixto, donde podemos identificar zonas. Hay algo que yo hablaba bastante con algunos profesionales y decían, a ver, este mapa, si bien es un mapa de amenaza o peligro sísmico, no es totalmente complementado con la parte geológica, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con aquello. En este caso, si bien se ve en algunos sectores, por ejemplo, la falla de Mandillapecua, algunas fallas locales en La Paz, como la falla de Alpacoma, etcétera, que también les voy a ir proporcionando información a medida que vayamos avanzando. Mañana tengo una reunión con un excelente geólogo que me va a proporcionar información y esa información igual, claro, por supuesto que las voy a compartir. ¿Listo? Entonces, fíjense que acá, después de todo lo que hemos hablado, de que en realidad existe sismos, voy a tocar un tema especial. Ya voy a minimizar mientras tanto esto. Quiero comentarles lo siguiente. Les comento que al igual que ustedes, yo estoy siempre en cursos de formación continua. Entonces, voy pasando cursos de distinta índole, ¿no? De sismos, de deslizamientos, de geotecnia y demás. Y justo estaba revisando un curso y esto pasó sábado, el día sábado, y les comento que mientras pasaba las clases, estaba atendiendo, eh, he logrado sentir en mi domicilio. Yo vivo en el octavo piso, vivo por Itabi 2, para las personas que viven en La Paz, se ubican más o menos donde es. Y les comento que he sentido un movimiento en el octavo piso. Entonces, yo dije, bueno, debe ser producto de mi imaginación, ¿no? Porque ha sido leve el movimiento. Pero cuando me fijo, pensé que solo era el asiento, pero me fijo los cordones de los rollers de las ventanas, ¿no? O sea, para
los rollers que conocemos, ¿no? Que son prácticamente como cortinas, estaban oscilando. Entonces, al poco rato reviso, hay una aplicación que se las voy a pasar también. No sé si ustedes pueden entrar igual a su celular y le ponen el USGS, van a poder tener los reportes sísmicos al día, ¿no? O sea, hay otro que se llama el Earthquake también. Hay aplicaciones que les dicen dónde se producen los sismos y a qué profundidad. Algunos son pagos. Entonces, bueno, resulta que empiezo a ver eso y fíjense, evidentemente hubo un sismo, ¿no? Hubo un sismo que se produjo en Perú. Ese sismo tuvo una intensidad, fíjense acá, es en Salvación, Perú, tuvo una intensidad de 5.7. Eso hay que tener el concepto tiene que tenerlo claro, ¿no? Prácticamente estas magnitudes son de carácter cualitativo, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vayan revisando eso, tienen que ver qué son las escalas de Richter, qué son las escalas de Mercalli, Mercalli modificado. Entonces, eso se lleva más en un curso orientado a sismología, ¿no? Pero este concepto de magnitud tienen que empezar a verlo. Les voy a compartir también, háganme recuerdo, a raíz de este sismo que hubo en Perú, San Calixto proporcionó un cuestionario para las personas que habían sentido este sismo, para que empiecen a identificar algunas cosas. Y le he sacado algunas capturitas interesantes que también se los puedo pasar, ¿no? Para que vayan identificando, por ejemplo, si usted ha sentido esto, que han oscilado los focos, digamos, entonces más o menos debería estar entre 2 en la escala de Mercalli modificado, etcétera, ¿no? Entonces les voy a compartir eso. Pero fíjense cómo en ese momento no ha sido producto de la imaginación, sino más al contrario, hemos visto algún reporte, ¿no? De los últimos sismos y se estaban manifestando en ese momento sismos eh, cerca a nuestro país, ¿no? Estaban en Tocopilla, por ejemplo, ¿no? Lo que veíamos igual acá, fíjense, en Calama, y nos empezaba a salir un reporte así. ¿Qué ha sido lo más importante después de que hemos empezado a compartir estas imágenes? Que empezábamos a ver, ¿no? Lo de Tocopilla. Entonces, algunos colegas decían, el sismo que se ha sentido en La Paz ha tenido trascendencia, realmente la que era en Perú, fíjense que era 5.7 de magnitud y que tenía una profundidad de 13.4, ¿no? Que se considera un sismo superficial. Entonces, ya está avisando, o sea, constantemente tenemos esos eventos, o sea, hay un peligro, hay una amenaza latente y que evidentemente estos se van acercando cada vez más a que se manifieste un sismo de alta intensidad, ¿no? Entonces, creo que con eso ya se rompe el tabú de decir que en Bolivia no existen sismos y que evidentemente pueden existir sismos en distintos lugares y que la incidencia pueda ser alta en nuestro país, ¿no? ¿Algo que quieran complementar ustedes? ¿Si han sentido el sismo? No, particularmente yo no he sentido el sismo, pero viendo un poco el programa que me está facilitando, puedo corroborar que sí existen esos registros en Chile, Sí, sí, en buena forma. descárguenselo, las aplicaciones. Hay aplicaciones pro que hay que comprarlas, ¿no? Pero yo les aconsejo que tengan eso para que estén siempre informados, activen las notificaciones y pueden incluso delimitar. Eh, Inge, ¿me escucha? sí, sí, ¿Cómo es, Yesid? sí, adelante. Eh, por ejemplo, he leído el otro día que, por ejemplo, no sé si ubica, bueno, ubica el mapa de México, ¿no? Sí, sí, claro. Tiene como un bracito, que es la península, no me acuerdo el nombre, tiene un nombre. Ya, Baja California, creo. Y esta solía ser parte de Perú, perdón, parte de México, o sea, era parte del territorio mexicano como solo territorio, digamos, no era península. Pero esto se ha ocasionado con el pasar del tiempo, no sé si estoy en lo correcto, y con los movimientos sísmicos, básicamente ha separado esa parte de México, ¿no? ya, Entonces, creo que ese es uno de los resultados de realmente, y si se fija, como nos muestra en el mapa que estamos viendo en la pantalla, precisamente toda esa zona que está rota básicamente,
está llena de sismos, ha habido sismos, ¿no? A lo largo de la Tienes toda la historia. razón, tienes toda la razón. Evidentemente, a raíz de estos movimientos, de esas pseudoaceleraciones en el suelo, existen fracturas, existen desplazamientos y bueno, lo importante en este caso, no sé si ustedes no tenemos esa sensación nosotros en La Paz, en Bolivia en general, en tener esos efectos, ¿no? Pero fíjense cómo prácticamente se alinean debido a las cadenas montañosas los sectores más concentrados, ¿no? Ahora, vamos a ver más adelante qué es lo que realmente está pasando. O sea, cuando hemos visto estos efectos de divergencia, de convergencia, especialmente de la placa de Nazca, que existe subducción sobre la placa sudamericana, y que en este caso, por ejemplo, si vemos prácticamente nuestra plaquita, que es la placa altiplano, que está referenciada en parte de Bolivia, vemos que la placa sudamericana también hace un efecto de subducción por esta placa y que genera lo que es la cordillera oriental, y no así la cordillera occidental, que es bien delimitada. Entonces vamos a ir bien revisando todo este tema, hay algunos gráficos que nos van a aclarar, pero sí existe esa sensación, ¿no? Como les digo, no tenemos esa cultura, no sabemos qué vamos a hacer, no hay un plan de contingencia ya establecido. Entonces, con todo lo que hemos hablado, vamos a pasar a la sesión número 2, que es el antecedente que les digo, vayan descargando sus aplicaciones, vayan viendo esas posibilidades y vamos a revisar este boletín, ¿ya? Se los voy a compartir también esta información. Dice Fundación Privada de Fieles Observatorio San Calixto, ¿ya? Ha sacado un boletín sísmico especial número 05 del 2021, Sismo en Salvación, Perú. Nos dice, información general. El día 9 de octubre de 2021, a horas 20, a esa hora se ha sentido el sismo, a las 8:20 más o menos. La red sismológica del Observatorio de San Calixto, dice, registró un sismo de magnitud 5.7 a una profundidad hipocentral, ya eso hay que tener bien en cuenta, el hipocentro, o sea, dónde se ha originado el sismo, de 13.4 kilómetros de profundidad, ¿no? El epicentro fue localizado a 650 kilómetros al sudeste de la ciudad de La Paz. Con coordenadas geográficas, nos dan las coordenadas geográficas, de este evento no se tiene reporte de daños personales ni materiales. Los reportes de sensación son de la ciudad de Cobija, donde se sintió con fuerza, y la ciudad de La Paz, donde mucha gente de edificios altos, ¿no? Sintió un movimiento. Hasta el momento no se tiene reporte de daños personales ni materiales. Entonces sí ha habido esa situación. Fíjense que aquí en Google, también como nosotros hemos entrado, les he dado esa página también, ¿no? No sé si hemos visto el tema de Google, de las placas tectónicas. ¿Hemos entrado a eso? No, yo creo que no entramos ahí. Ya, les voy a compartir entonces. A ver, vamos a entrar un ratito aquí. Permítanme un momento. Ustedes pueden entrar a placas tectónicas, Google My Maps. ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, en esta parte, digamos, en una capita de Google Maps, donde se ven netamente las placas tectónicas, les voy a enviar el enlace. Prácticamente se ven estos fraccionamientos, fíjense. Y cuando ustedes hacen un clic, digamos, en este caso, donde necesitan ver, es lo que les dice la superficie, una descripción de esa superficie de la placa, por ejemplo, altiplano, y les empieza a dar algunos datos más, ¿no? Que si ustedes entran, por ejemplo, a Wikipedia, les va a empezar a referenciar. La placa altiplano es una placa tectónica menor de litosfera del planeta Tierra, ¿no? Y ocupa un ángulo sólido, etcétera, etcétera. Entonces ya van a empezar a poder referenciar en esta página. ¿Listo? Entonces, acá, por ejemplo, se ve que antes, según el concepto, a toda esta placa se llamaba la placa africana, que en realidad ahorita tiene pues una variación, ¿no? Entonces, si nosotros vemos aquí, ya se ha separado en la placa de Nubia, vemos que aquí tenemos la placa de Somalia y la placa Arabia, ¿no? Entonces, permítanme un ratito, por favor, ¿ya? Permítanme un ratito. Mientras van viendo ese link, tal vez lo pueden ir buscando. Permítanme un ratito.
Muy bien, muchas gracias. Entonces, fíjense que acá, esto es un dato súper importante, ¿no? De lo que se va formando en, en nuestros continentes, este tema de las placas tectónicas que continuamente se van fraccionando, ¿no? Fíjense que acá igual importante, entre la placa sudamericana, tenemos la placa Andes Norte, que conlleva la parte alta, ¿no? Que tiene referencia con la placa del Caribe. Entonces, esto es súper importante para las personas que cuando vamos a explicar, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la referencia nuestra con respecto a la amenaza sísmica como tal? Algo interesante es que la ruptura en este caso prácticamente ha sido forzada, o sea, saben que existen estas fallas geológicas y eso es importante conocer, estimados ingenieros. Nosotros, cuando veíamos el tema de muros, les decía, a veces hacemos solamente referencia a una estabilidad local. Sin embargo, tenemos que ver lo que es la parte global como tal. Entonces, de igual forma, se necesitan estudios de caracterización geológica, ¿no? Para empezar a delimitar esas fallas, esas fracturas en la corteza terrestre, obvio, ¿no? Entonces tenemos que empezar a delimitar aquello, ¿listo? Entonces es bastante información que se les va plasmando, hay que estar ubicando qué es lo que pasa con esta actualización de Google, si evidentemente van a empezar a delimitar fallas. De hecho, hay universidades, como se ha dicho, que Hawái, que están instrumentando distintos países, o hay colaboraciones con los observatorios, o en su defecto con las universidades, como la Universidad de Chile, por ejemplo. Entonces, donde van instrumentando GPS y van viendo el tema de los movimientos y las direcciones de estos buzamientos, ¿no? Muy bien, entonces, en este boletín como tal, existen fuentes sismológicas lejanas o externas, ¿no? Como en nuestro, no sé, el hipocentro no ha sido propio en nuestro territorio, prácticamente ha sido una disipación de estas ondas que han llegado a nuestro país. Pero nos dicen, ¿no? Que el evento del 9 de octubre del 2021 es clasificado como de fuentes sismogénicas lejanas. Estas fuentes tienen las mismas características que las fuentes sismogénicas de las cortezas. La diferencia radica en el epicentro, ¿no? Que se localiza en los países vecinos de Perú, Argentina y Chile. Sin embargo, debido a la propagación de las ondas sísmicas, la geología local y el efecto del sitio representa una amenaza para la ciudad de La Paz, ¿no? Entonces aquí ya no está hablando de amenaza, ¿no? Se empieza a hablar de amenaza. Entonces, si ustedes recuerdan, lo que hemos visto es que el riesgo prácticamente tiene una relación directa con dos temas importantes, la amenaza y la vulnerabilidad. Muchos dicen, no, o sea, si tú en una estructura, por ejemplo, y utilizan el término de debilucho, ¿no? Si esa es una estructura débil, una estructura, digamos una estructura débil, y tú sabes que tiene sismos altos, entonces el riesgo es alto, obvio, ¿no? Por todo lo que conlleva esta situación. Y hacíamos una ejemplificación también de los dientes y demás. Entonces, para que exista una comprensión tal. Fíjense cómo aquí se han manifestado los sismos, cómo realmente repercute, y esto es algo que les comentaba. Eh, mm, yo me apoyo en el concepto de muchas personas grandes, ¿no? De doctores y demás. Y ustedes también deberían hacer lo propio. Empezar a leer artículos, empezar a meterse de lleno a esto, porque la verdad es que fuera de que va a ser el pan de cada día y es con lo que vamos a poder llevar ingresos a nuestra casa, es algo que se tiene que estudiar de manera seria en nuestro país. Y al tener ya la normativa que tiene resolución ministerial y que es de ejercicio obligatorio, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos algunas fuentes ya sismogénicas, como le llaman, lejanas o externas, ¿no? De sismos superficiales. Entonces, aquí ya podemos ver el tema de los registros, ¿ya? En función a las redes estacionarias y demás, tenemos estos registros, ¿no? Registros de las estaciones de la red sismológica, tantos, ¿no? Y aquí tenemos en aceleraciones, ¿no? Las intensidades sísmicas nos hablan sobre, y eso es importante, dicen, no, la intensidad sísmica describe de forma cualitativa, es lo que les decía, los efectos del sismo. Utiliza la escala modificada de Mercalli, compuesta por 12 grados. Entonces, deberíamos ver algo de esos 12 grados para tener un mejor concepto. ¿Listo? Fíjense cómo se van disipando este tema, ¿no?
4, 4 a 3 y 3, ¿no? Pueden ver este pequeño gráfico que es interesante. Cómo se va disipando el tema de o sea, la magnitud. Entonces, 4, la escala de Mercalli modificado. Acá tenemos de 4 a 3 y aquí delimitado de 3, ¿no? Hay zonas de transición. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces, lo importante es que ellos hacen referencia a un mapa probabilístico, que lo vamos a ver en un momento más, que está denominado como PSHBO 2019. Ya es un mapa probabilístico de amenaza sísmica para Bolivia. Las fuentes sismogénicas lejanas también están consideradas dentro del mapa probabilístico de amenaza sísmica, que causan preocupación porque son sentidos por la población, ¿no? O sea que ya, si se dan cuenta, ya no es un tema, un tabú antes que no existen los sismos, no se diseña así. Entonces ya cada vez son más personas que estudian este tema, que comprenden más y la gente también está sintiendo estos efectos, ¿no? Entonces dice que causan preocupación porque son sentidos por la población y pueden causar algún tipo de daño, aumentando el riesgo en regiones donde hay asentamientos urbanos y el efecto de sitio relacionado a la geología. Entonces, eso es lo que tiene que primar. O sea, y aquí ya nos está hablando de varios conceptos re interesantes. Nos dice, aumentando el riesgo en regiones donde hay asentamientos urbanos. En La Paz tenemos asentamientos en distintos lugares que están mal ubicados. Al frente de mi casa hace poco cayó una lluvia, teníamos una precipitación alta y estaban loteando algunos sectores y prácticamente se les han venido muros, etcétera, ¿no? Porque no han contratado los servicios de un ingeniero, simplemente han visto el tema de hacer sus muros perimetrales y no han visto el resto, ¿no? Entonces, a eso le llamamos asentamientos urbanos, ¿no? Y obviamente estos van relacionados a la geología, ¿no? Porque hay que ver el tema de las fallas, hay que ver el tema de las diaclasas que se puedan generar en las distintas unidades litológicas demarcadas, ¿no? Vamos a hablar también de este tema del mapa probabilístico, lo vamos a estudiar más adelante. ¿Listo? Bien, entonces creo que esta primera parte ha sido súper interesante para continuar con el tema de que evidentemente hay sismos, ¿no? Sí. Muy bien, entonces, ahora sí vamos a pasar a algo súper interesante. Y les voy a pasar para esto a ver, vamos a revisar. Esto también está dado por el ingeniero Rolando Grandi. Es una configuración estructural sísmica, pero antes de entrar a este tema, me gustaría ver, tenía aquí un textito. A ver, permítanme un rato revisar. Denme un segundito. Eh, Como les decía en un principio, hay que tomar siempre en cuenta el avance que tienen nuestros colegas. De hecho, el ingeniero Rolando Grandí es el presidente del Comité Técnico de Actualización de la Guía Boliviana de Diseño Sísmico, ¿no? Entonces, hay que tomar alta relevancia en este tema, especialmente con las personas que están al tanto, que están investigando. Hay tesis que igual está el ingeniero Rolando Grandi, en este caso asesorando, está, están viendo, digamos, nuevas tecnologías o qué realmente pasa con sistemas, por ejemplo, eh, de configuración estructural diferente, ¿no? En nuestro medio, ¿qué es lo que más utilizamos? A ver, ustedes que han construido, estimados colegas, ¿qué es lo que más utilizamos en nuestro medio? A ver, voy a explicarles un poquito y para eso me voy a basar en este libro. ¿Listo? Prácticamente esta parte de la configuración estructural sísmica que hace una recopilación el ingeniero Rolando Grandi, se basa mucho en este texto, ¿ya? Que es la configuración y diseño sísmico de edificios. Entonces, este libro se los voy a pasar. Es un libro que también lo tengo yo en físico y cuando me toca estructurar o realizar la configuración de mis edificios, es que recurro siempre a este textito. ¿Listo?
Entonces, vamos a revisar también esta recopilación que he hecho, pero siempre es bueno referenciar los textos, ¿no? O sea, saber de qué texto has obtenido esta información para complementar. Hay muchas personas inquietas como yo que cuando revisamos esto, por ejemplo, y que evidentemente es súper interesante la información que se ha rescatado, pero que en realidad la ingeniería tiene que ser compartida, ¿no? Entonces, es bueno siempre referenciar los libros de los cuales uno se ha ido basando. Entonces, por eso en este momento vamos a revisar esta recopilación que ha realizado el ingeniero, pero quiero mostrarles que también el ingeniero para llegar a esa recopilación como tal, se ha tenido que apoyar en hombros de gigantes, ¿no? Ese es el término correcto. Existen varios ingenieros como yo que si en algún momento queremos reflejar el conocimiento y demás, debemos apoyarnos en hombros de gigantes, ¿no? En personas que han realizado ya estudios, como en este caso es el libro de Christopher Arnold, ¿no? Bien, entonces fíjense que en una primera etapa habla de una introducción, nos habla del desarrollo del conocimiento, la naturaleza de la configuración, la importancia de estas configuraciones, la configuración y reglamentos normativos que tenemos, el movimiento del suelo, cuál es la naturaleza del movimiento. Se los voy a pasar este textito también y lo voy a subir también a los grupos que tenemos, ¿ya? Y finalmente esto, ¿no? O sea, ver cuál es la reacción del edificio al movimiento y empezar a ver según esto las configuraciones que tienen y la problemática que pueda llegar a tener. Entonces, vamos a ir bajando, se van a dar cuenta ustedes que hay algunos gráficos súper didácticos, ¿no? Fíjense esto de acá, lo que nos muestra es el mapa de zonas sísmicas del mundo, que muestra la distribución de los eventos sísmicos a mediados del siglo XX, ¿no? Entonces, aquí también hacen referencia, se dan cuenta, o sea, un libro siempre va a hacer referencia a datos de otras personas que van investigando. Por eso les digo, es una retroalimentación y nosotros en algún momento también tenemos que rescatar aquello, ¿no? O sea, que no podemos hacerlo todos nosotros mismos, ¿no? Bien, fíjense entonces, dentro de esta naturaleza de configuración empiezan a ver ciertos detalles como este. Y fíjense que este gráfico, por ejemplo, vamos a empezar a revisar, lo vamos a encontrar en este texto también. ¿Ven? Entonces, para no hacerlo largo, vamos a ir tocando un poquito estos temas, esos de acá, que es como un resumen, una recopilación, pero les estoy mostrando también la fuente donde ha sido sacada. ¿Listo? Eh, Vamos a empezar a revisar entonces un poco esta configuración. Hago referencia a esta recopilación que ha hecho el ingeniero Rolando Grandi. Y fíjense lo interesante de esta recopilación como tal. Muchas veces nosotros como ingenieros empezamos a diseñar las estructuras mediante efectos de cargas gravitacionales inicialmente, ¿no? Es decir, nosotros tenemos el concepto del peso propio, del peso propio estructural, ¿no? Es decir, una columna, una viga, un muro, las escaleras, etcétera. Entonces, todo ello conlleva un peso propio y es la parte de la estructura, por eso se llama peso propio estructural. Entonces, también conocemos la otra fase, que en el CIPECAT, por ejemplo, cuando ustedes van a referenciar, te dice, hay tres tipos de cargas, te dice. Existe el peso propio estructural, existen las cargas permanentes y existe la sobrecarga de uso, ¿ya? Entonces, o las cargas de uso, ¿no? Entonces, el peso propio lo va dando y por eso los mismos softwares te dicen, no, esto no tienes que introducir, esto ya calculamos en función a la geometría que nos das, no es necesario que tú hagas ningún tipo de cálculo. Nosotros ya vamos a realizar el efecto que tiene el peso propio. Lo que tienes que introducir al programa es la carga permanente, ¿ya? Que en este caso pueden ser que los acabados, los revoques, los enlucidos, etcétera, etcétera. Y finalmente el tema de la carga viva, ¿no? Entonces, fíjense cómo hace referencia, y esta gráfica es súper interesante, dice las acciones permanentes, es decir, la carga muerta. Y con carga muerta tenemos el revoque, lo que les digo, ¿no? El revoque que puede ser de estuco, los pisos que pueden ser de cerámica, pueden ser
los azulejos, los porcelanatos, el parquet, lo que está de moda ahora, igual los pisos flotantes, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso conlleva al tema de la acción permanente, ¿no? Las acciones permanentes. Y fíjense cómo hay una fluctuación, dice, el tiempo en años, en 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18 años. Prácticamente existe una franja constante, ¿no? Que es algo que se puede determinar. Pero, ¿qué pasa con respecto a las acciones variables como la carga viva, ¿no? Fíjense que en la carga viva tenemos igual las intensidades y el tiempo en años. Y fíjense cómo existe esta fluctuación. O sea, cómo vamos nosotros, por decirles, ingresamos a la casa, o salimos, en este caso, salimos de la casa, ingresamos, estamos un rato, salimos, ingresamos nuevamente. Aquí existen más personas que ingresan. Entonces, fíjense, dice fracción variable debida a personas y al funcionamiento, ¿no? Entonces, obviamente la carga viva sufre estas variaciones, ¿no? Y cuando tenemos un efecto así constante, fíjense que prácticamente sacamos, decimos, fracción semipermanente, es como que le saca un promedio, ¿no? Debida a los muebles y equipos, ¿no? Evidentemente este tema de los equipos, muchos hablaban y decían que, por ejemplo, un sofá, ¿qué tipo de carga es? ¿Es una carga permanente o es una carga variable? ¿No? Entonces, un sofá, si se dan cuenta, puede, dependiendo de la cantidad de años, fluctuar como una carga permanente. Pero si tú, por ejemplo, vendes muebles, entonces las vas a ir vendiendo, vas a ir retomando otros, tendrás un momento en el que acumules muchos muebles, otro en el que los vendas todo, no sé. Entonces, llega a ser una carga variable, ¿no? Entonces, hay que tomar todas esas traducciones también, el tema del uso que vayas a darle a un ambiente, si es un taller, si es un departamento, si es un departamento amoblado, ¿no? Porque muchas veces uno ya se ve en nuestro medio el tema de que se venden amoblados, ¿no? Los departamentos como tal. Entonces, fíjense cómo existe esa variación, ¿no? La fracción semipermanente, esto que ustedes ven, es lo que está con líneas segmentadas, es una fracción semipermanente debido a la acción de los muebles y los equipos, ¿no? Pero, ¿qué pasa con las acciones accidentales? Y dentro de las acciones accidentales podemos nombrar, por ejemplo, el tema de los sismos, el tema de algunos eventos extremos, ¿no? Cuando ustedes revisaban conmigo el módulo número 1, podíamos ver este tema de los eventos extremos. Hemos visto que puede darse, por ejemplo, precipitaciones pluviales muy altas, granizos que tengan bastante duración, el tema de nieves, el tema de explosiones. O sea, son temas accidentales y que en realidad no se sabe cuál va a ser su recurrencia o cuál va a ser, digamos, en este caso la trascendencia como tal. Fíjense que aquí las separan como flechas, ¿no? Aquí en un año, por ejemplo, en el año 1, por así llamarlo, ha existido. El 2 no tenía problemas y casi bordeando el 4 ha tenido uno. Y así, ¿no? O sea, es variable en el tiempo. Entonces, aquí nos dice el gráfico, nos dice esta figura que ha sido extraída también, nos dice la variación con el tiempo de acciones permanentes. Variación con el tiempo de acciones permanentes, variables y acciones y accidentales, ¿no? O sea, existe una variación con respecto al tiempo de las intensidades de este tipo de cargas, ¿no? Y este gráfico que me agrada mucho, ¿ya? Porque hace referencia, fíjense acá, dice, cargas vivas para edificios según diversos reglamentos, ¿ya? Yo les aconsejo que vayan viendo y vayan complementando a estos. Nosotros tenemos, si ustedes conocen, nuestra nueva normativa es la NB 1225001, que le denomina hormigón estructural, ¿listo? Le denomina hormigón estructural. Entonces, hay que tener mucho cuidado con aquello. Hay que tener mucho cuidado con aquello. Entonces, también hacemos referencia al tema de las acciones. Les voy a compartir igual que la normativa, hoy terminando la sesión, algunos textos de cómo se van referenciando este tema de las cargas. Y es súper interesante. Prácticamente todos, ¿ya?
los comités que están realizando, el comité de la guía sísmica, el comité del hormigón estructural, el comité geotécnico y demás, prácticamente todos están orientándose a una armonía. Es decir, que si tú empiezas a trabajar con una normativa que tenga relevancia y no cambie de nombre, por así llamarlo, ¿no? En cositas pequeñas. Por ejemplo, que tu carga viva, un ejemplo, o tu sobrecarga de uso se llama L, pero tú le llamas, que si yo uso U, digamos, ¿no? Entonces ahí confundimos mucho a veces entre colegas. Entonces, es bueno un poquito uniformizar esto, ¿no? Y también a la vez revisar lo que tenemos, por ejemplo, para tinglados, que son elementos conformados en frío. Entonces, dicho todo esto, fíjense que existen algunas cargas vivas para los edificios según diversos reglamentos. Tenemos el reglamento mexicano, el reglamento de los Estados Unidos, y así de Japón, Alemania, Gran Bretaña y Rusia, ¿no? Entonces, aquí van a empezar a ver variaciones. Vamos a ir a un detalle, por ejemplo. Para oficinas, según México, dice que para oficinas deberíamos tener más o menos 190, aquí dice, ¿no? Todas las cargas están expresadas en kilos por metro cuadrado, ¿no? Entonces dice, son más o menos para oficinas 190, ¿no? A ver, voy a hacer un zoom. A ver, 190. Para Estados Unidos dice 244. Para Rusia, digamos, son 200. Para Japón tenemos 300, Alemania 200 y Gran Bretaña vamos a tener 255. ¿Listo? Entonces, fíjense que existe una variación respecto a los códigos. También habría que hacer referencia a lo nuestro, ¿ya? Y tengan mucho cuidado. A veces nos acostumbramos a decir, por ejemplo, mucho tiempo hemos vivido en México y nos toca diseñar oficinas y calculamos con estos 190. Pónganle que le redondeo a 200. Me toca trabajar en Estados Unidos y yo he puesto 200, sin embargo era 244. Y esos temas sí son auditables, ¿listo? Aquí sí vamos a tener una incurrencia, vamos a tener errores dolosos, ¿listo? Bien, entonces, fíjense cómo ya se tiene esa distribución. Esto obviamente tiene ya sus años, este libro, prácticamente vamos a irnos a la 16. Este libro ha sido configurado por la editora Limusa, si no me equivoco, sí, Limusa. Y fíjense que ha sido publicada y demás, hay versiones actualizadas, pero esto ha sido del 87. Y es una excelente guía. A la fecha, muchos de los conceptos que están acá, si no todos, son los que siempre se validan para el tema de configuración, ¿no? Muy bien. Entonces, ya viendo ese tema, ya que hemos visto esta primera parte, esta es una continuación también, creo que se ha repetido la misma hoja, ¿no? Sí, se ha repetido. Entonces, bueno, ya después de hablar este tema, este gráfico es súper interesante, ¿no? Acá podemos ver qué es lo que pasa con las fuerzas gravitacionales en comparación con fuerzas sísmicas. Si se dan cuenta, la gravedad prácticamente, nosotros cuando diseñamos edificios bajo efectos netamente gravitacionales, eh, consideramos la aceleración de la gravedad, ¿no? Entonces, que siempre, incluso en los programas te dicen, ¿no? Usted va a ejercer esta carga, va a ser en X, va a ser en Y, va a ser en Z, o va a ser en función a la dirección de la gravedad, te dicen, ¿no? Entonces, prácticamente es un parámetro súper importante la aceleración de la gravedad, que está dirigido al núcleo, ¿no? Al centro de la Tierra, donde se produce la mayor concentración de masa, ¿no? Por eso hay este efecto de atracción. Entonces, acá ya podemos empezar a ver cómo se forma de manera caótica y eso, suponiendo que solo tenemos las direcciones X, Y, Z, ¿no? ¿Cómo pueden darse estas intensidades del sismo? Fíjense, estas flechas no son flechas de momentos, digamos, ¿no? Son prácticamente, a ver, permítanme un ratito.
Muy bien, entonces, prácticamente en este gráfico también podemos ver eh, que las intensidades son variables, ¿no? Independientemente de la dirección que tengamos, sea X, Y, Z como ejes globales, lo que podemos ver es el tema de los cambios, es decir, las intensidades, la magnitud que puede llegar a tener un evento sísmico. ¿Listo? Entonces, hace referencia a aquello, que prácticamente el movimiento es caótico, ¿no? Por eso cuando hacemos un diseño sísmico, decimos sismo en X, sismo en Y, pero el sismo no necesariamente obedece esas configuraciones. Tendríamos que ser inclusive algún sismo con algún tipo de abatimiento, digamos, ¿no? Entonces, por temas de simplificación, hacemos estas dos, solamente estas configuraciones, sismo en X y sismo en Y. Pero fíjense que el edificio también puede sufrir este tema de actividades sísmicas, o sea, de configuración en el eje Z en función a los movimientos, ¿no? Entonces, prácticamente refleja esto, la complejidad de un evento telúrico con respecto a solamente un diseño por, por gravedad, ¿no? Entonces, es un mundo interesante. Ya en su momento el profesor, el doctor Genner Villarreal, también nos hablaba, yo he sido su alumno, tengo la dicha de conocerlo y considerarlo en ese momento también como un amigo al doctor Genner. Nos hablaba, ¿no? Que existen algunas reglas para el tema de diseño sísmico allá en Perú, que por ejemplo hacen como un pequeño artificio en el tema de suponer que el sismo va a ser estático y es una traducción de estas fuerzas horizontales a raíz de los pórticos y van viendo las derivas que se pueden generar y la cortante basal a nivel de base. Ya hacen esas correcciones, pero llega el punto en el que evidentemente, o la filosofía como tal del diseño, lo que te especifica es que va a haber un sismo, que tu estructura tiene que ser sismo resistente. Y con sismo resistente quiere decir que evidentemente va a soportar el sismo, tu edificio no va a colapsar, pero que prácticamente pasado ese evento telúrico no vas a tener la opción ya de refuerzo como tal, sino ya es una demolición completa del edificio, ¿no? Que ha cumplido su propósito, que el edificio no ha colapsado y no ha matado personas. Pero dentro de esa filosofía también ya empezamos a ver el tema por desempeño. Entonces, el tema por desempeño ya empieza a categorizar estructuras que son de mayor importancia, ¿no? O sea, pónganse que en un edificio, si no colapsa, pero está a punto de colapso, tal vez no sea muy importante, pero pónganse el caso de un hospital, el caso de los retenes policiales, etcétera. Entonces, donde van teniendo van ganando mayor importancia. Entonces, hay que tener mucho cuidado con aquello. ¿Listo? Otro tema importante que van a ir viendo ustedes a medida que vayan haciendo maestrías, etcétera, es el tema del aislamiento o la disipación de energía, ¿no? Y ya van a empezar a ver temas súper especiales como el tema de los disipadores de energía, que son elásticos, viscoelásticos, que son por fricción también, van a empezar a revisar un poquito ese tema. Lo mismo con el tema del aislamiento, ¿no? Donde prácticamente hay un desacople de estructuras o de vinculación con respecto, sea estructura a estructura o estructura a suelo. Ya, continuamos entonces. Esto es súper importante. Fíjense qué pasa con la inversión direccional. Si ustedes van referenciando, este es el edificio. Hagamos de cuenta que tenemos un elemento así tipo ménsula, que está empotrado, digamos, al suelo. Cuando existe un movimiento en el suelo, obviamente la parte también de arriba empieza a oscilar, ¿no? Entonces, este movimiento que se empieza a dar, fíjense que es en las dos direcciones, ¿ya? O sea, aquí estamos viendo solamente una proyección, póngale en X, pero también el sismo puede darse en otra componente y generar esta repercusión. Pero fíjense que se van dando, en este caso hablaríamos de sentidos, ya no de dirección. En este caso, para esta figura hablaríamos de sentidos. Fíjense que se va, en este caso, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha.
donde su principal deformación se da en la parte alta, que es conocido como el tema de deriva, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si nosotros invertimos este edificio? Entonces, fíjense que prácticamente acá tenemos el efecto de la gravedad, que solamente sería hacia abajo. Por eso, por este mismo gráfico, ya, y es algo que también a mí me ha gustado entenderlo así, es que nosotros tomamos en cuenta la gravedad y que las aceleraciones o pseudoaceleraciones las referimos a la gravedad. Porque es como el edificio que tuvieses empotrado, un voladizo, haces la inversión direccional, cambias en este caso de dirección, fíjate que te estás cambiando esa dirección y ves los efectos que tiene la gravedad. En este caso, digamos, si hubiese un sismo con el efecto total de la gravedad, diríamos de una vez G, digamos, ¿no? Una vez G es lo que se estaría proporcionando, solamente en este sentido. O sea, ya no hay la oscilación en este lado. Pero al estar parado el edificio, sufre estos efectos y que obviamente no se está generando el total de la gravedad. Por eso hablamos aquí de 0.4 veces G, de 0.14, como es en el caso de La Paz. ¿Listo? Muy bien, entonces, dicho todo esto, ya tenemos el concepto claro de por qué se está tomando en cuenta el tema de la configuración sísmica como tal, ¿no? Fíjense por qué se toma la gravedad. Este gráfico de la inversión direccional nos advierte qué pasaría si invertimos el tema, digamos, de nuestro edificio y esto se carga como una mensualidad solamente por el tema de la gravedad, ¿no? Entonces es un dato súper importante porque tomamos isovalores de pseudoaceleraciones. ¿Alguna consulta hasta acá? Yo tengo una consulta, disculpe, ingeniero. Adelante. Antes, si no me equivoco, antes de 1992, se Ujú. manejaba el término de antisísmico. Así es. Posterior no me acuerdo qué evento, decidieron llamarlo sismo resistente. Usted habló de disipadores de energía y de aislamiento del movimiento sísmico. ¿Estas metodologías se consideran antisísmicas o también son sismos resistentes? Excelente pregunta. Este concepto es súper amplio. El tema, por ejemplo, de decir anti es algo que evita, ¿sí? Es decir, antisísmico estaríamos diciendo que es algo que evita el sismo. En realidad, lo que nosotros tendríamos que ver desde cualquier punto de vista es que nuestras estructuras resistan el sismo, ¿no? Entonces, al hablar, por ejemplo, de disipadores o de aisladores, el efecto del sismo también está. ¿Se dan cuenta? Lo que en realidad estamos haciendo nosotros con con esta nueva metodología, ya sea el desempeño de las estructuras. ¿En qué consiste? Para no hacerlo largo el tema del desempeño. El desempeño estructural consiste, o el desempeño como tal consiste en que después de un evento sísmico quede funcional todo. Y obviamente para esto tiene unos grandes márgenes de refuerzo, que la estructura sea o muy rígida o flexible. ¿Listo? O sea, hay dos extremos. Tu estructura la puede hacer muy rígida para que soporte un sismo o la puede hacer flexible y tomando ciertas tolerancias. Entonces, el término basado en desempeño, van a escuchar mucho ese tema, es un diseño basado en desempeño, hace que los edificios queden funcionales después de un evento, como el caso de hospitales, digamos, donde evidentemente van a tener que recurrir las personas después de una situación como aquella. E incluso en algunos casos hasta se modula el tema de que después de eso no existe ni siquiera fractura de vidrios, por ejemplo, de que lo único que pueda pasar es que de que se caigan algunos elementos que estén tal vez en algunos muestrarios, una cosa así, es algo leve, ¿no? No es tan complejo como solamente un diseño sismo resistente convencional. Ahora, las nuevas tecnologías, como les digo, el tema de desacoples, los aislamientos y demás, evitan o le dan un mayor grado de amortiguamiento a la estructura. Entonces, el tema del desacople es algo que se está viendo mucho en Perú.
Ha habido una tesis hace tiempo de unos ingenieros que han desarrollado la tecnología, que han ido a Estados Unidos, que han empezado a ver, que han tomado o sea, por consejo del doctor Guenen, han ido, han hecho la tesis y han sido los distribuidores en Perú de una marca de Estados Unidos, de unos disipadores, digamos, ¿no? Y resulta que, bueno, no tenían trabajo, no les iba bien, y pasa el tiempo y ya los diseños ahora son con disipadores, porque lo bueno es que un disipador puedes incluir ahorita una estructura. O sea, la estructura está construida y puedes darle en este momento, digamos, el tema de esos refuerzos sísmicos con disipadores de energía, tipo Taylor y demás, los van a revisar. Lo que pasa en el tema del aislamiento es que ya viene desde la concepción del edificio, que generalmente se dan en base. Algunos existen desacoples a medianas alturas del edificio. Entonces, es un tema súper interesante que ya va a ser un escalón por encima de lo que estamos hablando. En este momento, el concepto que tenemos que tener, y siempre ha estado incluso en las nuevas normativas, es el concepto de diseño sismo resistente. ¿Listo? Ese concepto de antisísmico, tengo libros incluso que hablan del antisísmico y demás, pero no es el término correcto. Y es más, haciendo una analogía, por ejemplo, con esto, existen libros que hablan también de pilotes antideslizantes. Entonces, ese concepto de anti es medio complicado utilizar, ¿no? En ingeniería especialmente. Está claro, ingeniero. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, bueno, ya hemos visto algo súper interesante. Lo que sí les voy a pedir hoy día, vamos a terminar un poco más temprano. Vamos a recuperar igual las clases, no se preocupen, entre semana. Les voy a proporcionar esta información, este libro importante de configuración sísmica. Tal vez algunos días, y les voy a pedir por favor su licencia, tal vez tengamos que pasar clases de 10 a 12, digamos, ¿no? O calcular de 10 a 11 y recuperar otra clase la hora. Pero no se preocupen que vamos a cumplir con el objetivo del curso. ¿Listo? Entonces hoy vamos a terminar con esta parte, ¿ya? Luego me va a gustar mostrarles, vamos a saltarnos un temita de acá, pero quiero mostrarles este tema, ¿ya? Y con eso terminamos la sesión de hoy. Fíjense que acá nos dice la definición ampliada de la configuración adoptada por este libro comprende 3 distintos aspectos, dice. O sea, cuando ustedes empiezan a hacer una configuración estructural, lo que tienen que tomar en cuenta siempre es el tamaño y la forma de su edificio, ¿ya? Yo sé que esta primera parte para algunos les parecerá tediosa, pero esto es la introducción a un buen diseño sísmico. Ya luego el manejar el ETABS y demás, eso es secundario, ¿ya? Eso lo pueden ver en canales de YouTube. Esta primera parte es importante, ¿ya? Entonces, fíjense que esta geometría dice en realidad que nuestra configuración estructural tiene, digamos, está condicionada siempre al tamaño y a la forma de nuestro edificio. Entonces, esto muchas veces incluso va planteado por el arquitecto y demás. Entonces, nosotros tenemos que empezar a intuir cómo va a ser si la configuración como tal, simplemente por geometría, es estable o no. ¿Listo? Y aquí hacemos, fíjense, con el tamaño y la forma. Hace aquí un ejemplo. Dice, esto tenemos un ancho C, un largo, qué sé yo, B, que está diferenciado. Hagamos de cuenta que es un edificio que tiene un recrecido, digamos, en este sector, que es una torre, no sé. Entonces, fíjense que acá nos dice, la definición ampliada de la configuración adoptada por este libro comprende 3 distintos aspectos. Tamaño y forma, ¿listo? Importante. 2, la naturaleza, tamaño y ubicación de todos los elementos estructurales. Fíjense que acá prácticamente tenemos elementos aporticados. Entonces, a raíz de la naturaleza del tamaño y la ubicación de todos los elementos estructurales, podemos darnos cuenta que aquí, por ejemplo, tenemos una estructura porticada en 2 direcciones, ¿no? Prácticamente los elementos portantes son las columnas y las vigas. Que después veamos el sistema de losa, no en este caso es irrelevante, pero el sistema es aporticado. En este caso, fíjense que nos dice dentro de esta naturaleza y tamaño y ubicación de los elementos no estructurales importantes, fíjense que en este sector, por ejemplo, hay una gran concentración de peso debido al tabique. Entonces, obviamente, toda esta situación vamos a empezar a revisar lo que es el centro de masa, el centro de rigidez o centro de torsión, qué es lo que pasa cuando nosotros no tomamos en cuenta el momento de estructurar esto, ¿no? Muchas veces nos dan simplemente
Ronald. Has activado la pizarra. Ya, bueno, entonces vamos a terminar la sesión de hoy en este tema, hablando un poco de lo que hemos visto de la naturaleza, el tamaño, forma y la ubicación tanto de los elementos estructurales como de los elementos no estructurales. Ya la siguiente sesión vamos a recuperar este periodo, prácticamente hemos tomado solamente una hora. Vamos a recuperar las horas que conllevan el módulo como tal. Entonces, por favor, antes de irnos, quisiera que llenen esta pequeña encuesta. Les tengo que decir que tengo una... A ver, ahora sí. Llenen la encuestita, por favor, los participantes. Y si tienen alguna consulta, aprovecharemos estos minutos antes de terminar la sesión. Falta una persona, ¿no? Falta una persona. Ya. Con respecto a este tema de la dirección también de esto, se los voy a compartir en este momento para que lo tengan registrado en el grupo de WhatsApp. Si tienen alguna consulta, aprovecharemos estos minutos, por favor. Inge, perdón, tengo una consulta. Bueno, Sí, es un curiosidad en realidad. Usted habló que hay dos metodologías para utilizar, bueno, metodologías para hacer edificios sismoresistentes o estructuras sismoresistentes. así Un es. criterio habla sobre una rigidez elevada, una sobre rigidez, y otro sobre estructuras flexibles. Así es. Bueno, en el tema de rigidez elevadas, un poco ya tenemos conceptos mediante el cual diseñamos los edificios en sí, pero el criterio de elementos flexibles, no sé si me podría dar un ejemplo o tal vez algo ilustrativo para Mm, poder compararlo. ya. Porque muchas veces he escuchado hablar sobre este criterio, pero no es algo que se ha desarrollado a profundidad. Entonces quería ver si usted, mediante su experiencia, me podría dar algún ejemplo. Sí, mira, no sé si han visto ustedes también eh, la parte de diseño de cimentaciones, por ejemplo. Lo básico que comenzamos hablando siempre es el tema de un diseño rígido, de zapatas rígidas o zapatas flexibles. ¿Estamos de acuerdo? Sí, correcto. Ya, entonces, bueno, el concepto te dice lo siguiente, ¿no? Tú quieres diseñar tu zapata como rígida o como flexible, te dice. Entonces tú en ese momento igual dices, bueno, no sé por qué lado entrar, o sea, y lo primero que se te viene a la mente es, no, yo quiero que sea rígida, ¿no? O sea, no importa que cueste más caro y demás, y te absuelve incluso de problemas, ¿no? Por decirte que tengas una zapata de 2 por 2 y una altura, porque eso siempre te piden, ya, ¿y cuánto va a ser el alto, no? Entonces tú ese rato, sí, no sé, 50 centímetros, lo que les decía, el tema de los números gordos, por ejemplo. Entonces, sí es complejo ese tema de poder tomar una decisión, especialmente en los primeros años de ejercicio profesional. Entonces, uno se va siempre a la solución que cree es mejor, aunque sea antieconómico. Pero lo que pasa en este caso con una estructura, por ejemplo, rígida, es que la estructura rígida como tal no te admite pocas deformaciones, o sea, ¿te das cuenta? O sea, en realidad tu estructura te dice, al ser rígida, va a absorber va a absorber solicitaciones, etcétera, y su deformación es poca. Entonces, el detalle es que cuando tu estructura es muy rígida y tienes una carga muy alta,
¿Qué es lo que sucede? Tienes fallas frágiles, o sea, las fallas son repentinas. ¿Me dejo entender? Sí, correcto. Ya es lo que hablábamos siempre en el tema de vigas, por ejemplo. Si tu viga le pones mucha armadura y demás, no vas a notar esa deformación como tal y te va a producir una falla frágil. Entonces, se da ese diseño, ¿no? Puedes ver, calcular tus cargas y demás y entrar en ese parámetro de una zapata rígida. ¿Qué es lo contrario? Cuando tú ves el tema, por ejemplo, de tu suelo y que tu dimensión de tu zapata, qué sé yo, es más ancho y largo que alto, digamos, obviamente hay una relación. Entonces, te vas a dar cuenta que tu zapata sí ha sufrido esa deformación, o sea, sí ha sufrido una deformación, pero tanto el acero como el hormigón han sido bien calculados, de forma que por la misma deformación se ha generado un equilibrio. O sea, la estructura ha empezado a deformarse, no ha sufrido mayores fisuras y demás, pero deformada ha creado un equilibrio. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con los muros pantalla. Entonces, son estructuras que van a ver siempre flexibles, estructuras rígidas, cómo ganan su equilibrio. Entonces, pasa lo mismo. En un muro, por ejemplo, de gravedad, ese muro de gravedad es rígido, no se va a deformar, no van a ver que existe una fluencia, digamos, ¿no? En un muro de gravedad. Estamos hablando de un muro de hormigón ciclópeo, por ejemplo. No van a ver ese tema. Sin embargo, en otros muros como los pantalla, etcétera, ahí sí van a poder ver el tema de esas deformaciones como tal, ya que prácticamente a raíz de su deformación, digamos, generan el equilibrio. Mm, ya. Se podría resumir que dependiendo a las características y a las condiciones del problema, nosotros sí podemos elegir estructuras rígidas o estructuras flexibles. Hago énfasis un poco en el ejemplo que me dice de fundaciones. Si haces una fundación rígida, tal vez tengas una, un beneficio hacia el punzonamiento, por ejemplo, pero hay otras deficiencias que tiene esa estructura. Y en estructuras flexibles es a la inversa, entonces todo depende de la característica. Pero un poco me iba al diseño sísmico, no tanto al diseño de gravedad. En el diseño sísmico se aplican las mismas condiciones tanto en estructuras rígidas como en estructuras flexibles. Un poco ahí se resume mi pregunta. Perdón por acaparar. No, sí, está excelente. De hecho, es así. A ver, por ejemplo, te voy a poner una situación que me ha pasado. Había una estructura que tenía un voladizo y ese voladizo empezó a ejercer presión sobre un muro de tabiquería que le habían puesto y sobre elementos frágiles que habían puesto. Era un marco de aluminio y habían puesto ahí vidrio y constantemente estallaban los vidrios, ¿no? Entonces, una de las soluciones que habíamos planteado decía, ¿no? Podemos poner una columna o hacer un muro. Entonces, eso sería rigidizar el sector, ¿te das cuenta? Absorber los momentos, evitar esos temas, esos desplazamientos que puedan generarse. La otra solución sería, bueno, dejar un espacio, una junta, digamos, y empezar a ponerle un sello, vamos a llamarle elástico. Entonces, ahí podías ver que existe la deformación en la viga, que se iba a comprimir ese sello elástico, pero que no afectaba al tema del comportamiento como tal, ¿te das cuenta? Entonces, hay esas dos opciones que tú puedas empezar a traducirlos. Entonces, algo así se refleja también en las estructuras. Tú puedes ver Tú puedes hacer una estructura muy rígida o una estructura que tenga deformaciones, pero que esas deformaciones estén calculadas o estén notadas para los elementos, ¿no? Que se vayan a deformar. Eso tienes que tener mucho cuidado con los sellos que vayan a tener. Si vas a tener elementos frágiles, entonces tendrás que ponerlos juntas y demás, ¿no? Es un tema más que se ve en patología o rehabilitación estructural, ¿no? Ahí recién empiezas a concebir ese tema de ductilidad, de deformaciones, de flexibilidad, ¿no? Pero tiene relevancia con lo que hablamos ahorita. Ya, perfecto. Le agradezco mucho, Inge. Muy bien, entonces, ¿quiénes estamos presentes, por favor? Jaime está presente, ¿no es cierto? Presente, Inge.
Perfecto. Y el día miércoles también estabas presente, ¿no es cierto? Sí, Inge. Ya. Rodrigo, también, Presente. ¿no? También. Daniel, también está presente y está Presente, Inge. Sí, igual Reddy. estuve el miércoles. Perfecto. Ready. Presente, Inge. Perfecto. Los demás colegas. Magno, igual, ¿no? Presente, ingeniero. Fernando Rodríguez, creo que él se retiró. Y Ronald. Presente, Inge. Ya, perfecto. Entonces quedemos así, estimados ingenieros, ¿ya? Yo les agradezco por la paciencia prestada. Voy a procurar siempre resolver sus dudas y escríbame si tienen alguna duda. Y si no les respondo, no es porque quiero, a veces tengo actividades y se me pasa, pero insista si tienen alguna pregunta, no hay ningún problema. Estamos para eso, ¿ya? Entonces, creo que ya se ha llenado también el tema de la encuestita. A ver, permítame, voy a cerrar esta. Listo. Ya. Perfecto, tengo que entregar esta situación con esto. Ya. Listo, ya han votado todos. Perfecto. Entonces voy a compartirles todo lo solicitado. Y le agradezco a la persona que también ha compartido con sus colegas esa información que se ha ido por el WhatsApp, ¿no? Se ha ido achicando y no han podido ya detallar algo. Estoy uniendo lo que me han pasado también para compartirles el completo de la traducción. ¿Listo? Entonces ahora les voy a enviar material al grupo de WhatsApp. Y si algo no entra, les aviso para el canal de Telegram. ¿Listo? Ingenieros, un placer compartir con ustedes. Nos estamos viendo en una siguiente sesión que posiblemente se lleve a cabo el día miércoles. Les aviso también el periodo, por favor. ¿Listo? Muy amables por su tiempo. Gracias. Listo, Inge, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.